Estamos al aire. Bueno, hola, buenos días a todos, a todas, a este primer encuentro del grupo de trabajo de Claxo, Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades, que se va a desarrollar entre el 27 y el 30 de octubre de este año 2020, un año raro, con la consigna, el lema, el título, ¿quién se apropia de qué? Ese es el tema de este primer encuentro virtual. Agradecemos muy especialmente a, bueno, el comité de organización, especialmente también a quienes están en este momento en la parte técnica, Meli Orquera, Jerónimo Maina, que también ha estado en la organización, y bueno, quienes forman parte del grupo de trabajo, Roberto Canales Reyes y Ana Riguar, que coordinan conmigo esta actividad, junto al comité científico, Elizabeth Vidal, Gabriela Zabuski, Eric Butrón Ontiveros, Roxana Cabello, Kemly Camacho, Silvia Lago Martínez, Javier Moreno, Graciela Nathanson y Luis Sandoval. En nombre de todos ellos y ellas, les damos la bienvenida a este primer encuentro. La verdad que es una alegría enorme recibirles en esta sala de Zoom y en esta sala de YouTube, no solamente porque, bueno, se trata del primer encuentro de el grupo de trabajo, sino porque en realidad este primer encuentro condensa de alguna manera el trabajo realizado desde hace muchos años a través de la RIAT, que es la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales. Entonces, en realidad, como digo, este primer encuentro es un primer encuentro del GT, pero ya debemos ir por el quinto o sexto encuentro de los investigadores e investigadoras que trabajamos estos temas. Entonces, en ese punto quiero destacar que realmente es un nuevo impulso a esta red, a RIAT, bueno, y en este caso al GT como primera actividad. Quienes organizan este encuentro, el grupo de trabajo, como dije, apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades, y el equipo de investigación, el desarrollo de software y los imaginarios en torno a nuevos mundos digitales, alojado en el CIPECO, el Centro de Investigación en Periodismo y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y avalan y apoyan el mismo la red de investigadores, como ya dije, sobre apropiación de tecnologías digitales, RIAT, la Red Universitaria Estatal de Formación Inicial Pedagógica, RUEFI, de Chile, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, ALAIC, el Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías, PENFLAXO, la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, FADECOS. Bueno, nos esperan 3 días de trabajo intenso, 3 días de intercambio, 4 días en realidad, ya empezamos mal, creemos que es menos de lo que en realidad trabajamos y nos comprometimos, ¿no? Son 4 días de trabajo, 4 días de intercambios que, bueno, recibe ponencias, trabajos de investigación de muchos equipos del propio grupo de trabajo y también de otros equipos que trabajan estos mismos temas, distribuidos a lo largo de 7 paneles. Bueno, tienen el programa, han recibido el programa, así que no voy a abundar en relación con ello. Simplemente decirles que cada, cada uno de esas investigaciones, cada uno de esos trabajos abren las puertas para pensar en futuros líneas de articulación entre los distintos equipos y también distintas líneas de producción de nuevos interrogantes y de nuevos aportes que podemos hacer al campo de estudios de la apropiación de tecnologías, que en este momento encuentra un contexto inédito, pero también un contexto favorable, no solo para la investigación, sino para la acción en relación a la apropiación de las tecnologías. Sin más introducción, me parece que
es el momento de dar inicio al primer panel, el panel número 1, que simplemente lo voy a mencionar y también, bueno, darle la bienvenida y el agradecimiento a los y las panelistas que forman parte de él. El panel número 1, denominado Comunidades y Modelos Pedagógicos Mediados por TIC, que está moderado por Victoria Cancela y Janina Arraya, y voy a dejar para ellas la presentación de cada una de las ponencias, o más que de las ponencias, de los intercambios y de los equipos que van a estar presentes. Voy a recordar simplemente la dinámica. Quienes coordinan, moderan y participan como expositores y expositoras van a quedar en el ámbito de Zoom, y el resto nos vamos a retirar de la sala para conectarnos a través de YouTube. A través de YouTube se van a poder hacer comentarios y preguntas, mientras que los y las expositoras no solamente van a responder, sino van a contarnos cómo piensan que su propio trabajo articula con el resto de los trabajos de la mesa y de los equipos de investigación. Así que, bueno, esta es un poco la dinámica y, como digo, voy a dar la bienvenida a Janina y Victoria Cancela, eh, que están presentes. Hola Victoria, hola Janina. Hola Buenos Susana, días. buenos días. Bien. Bueno, no sé si nosotros Yo me comenzamos. retiro entonces y les dejo la palabra y todo el control de mando de esta sala de Zoom. Gracias, Susana. Bueno, muy buenos días. Como Susana estaba comentando, nosotros con Victoria vamos a moderar lo que se denomina el panel 1, que se llama Comunidades y Modelos Pedagógicos Mediados por TIC. En esto nos encontramos 5 panelistas en las cuales han trabajado en diferentes investigaciones, profundizando y analizando las diferentes prácticas pedagógicas mediadas por tecnología. Nos encontramos en un primer momento con las implicancias de las TICs en la innovación educativa, de mano de Lina Rosa María Bernal Alejandra y Agudelo Marín, de Colombia. También se encuentra la investigación de modelos de integración didáctica con mediación TICS, algunos retos de innovación en las prácticas de enseñanza, de Isabel Jiménez Becerra, de Colombia. Las comunidades virtuales de prácticas de docentes focalizadas en temas de tecnología educativa, propuestas formativas y trayectorias docentes, de Corina Rogoski, Argentina. Otra de las panelistas es Aulas Virtuales en la Universidad de Luján, indagar prácticas pedagógicas digitales y generar nuevas preguntas, de Silvia Irene Martinelli, Silvia Casablancas y Juana Rosa Maldonado, Argentina. Y la última se llamaría, la última investigación es procesos de producción colaborativa de los estudiantes avanzados del Centro Regional San Miguel de la Universidad de Luján, WhatsApp, una forma de habitar con otros, de Rosa Cicala y María Cobo y María Eugenia Sánchez, Argentina. Como bien lo comentaba Susana, la metodología a implementar dentro de estos paneles, ya se han visualizado los diferentes objetivos, las propuestas, las conclusiones más o menos arribadas o que han comenzado a arribar, que han arribado las investigadoras, y la finalidad de este encuentro es poder encontrarnos pensando cómo se articula nuestra investigación con alguna de nuestras compañeras. No sé si Victoria querés comentar algo más, no sé. No, nada más que recordar que a través de YouTube pueden estar realizando todos los comentarios o preguntas que vamos a estar relevando para trasladarle a las distintas personas participantes. Está silenciada, Janina. Gracias. Entonces, siguiendo el orden en el cual
teníamos previsto. No sé si se encuentra la investigación, implicaciones de las TICs en la innovación educativa. Se iba a conectar un ratito, no sé si se pudo conectar Lina Rosa Parra Bernal o Alejandra Gudelo Marín de Colombia. No sé si vos la ves, Victoria, yo no las estaría viendo, por eso creo que no. Entonces seguiríamos, recién estaba conectada, pero me parece que se ha desconectado. Isabel Jiménez Becerra de Colombia, estaría. Me parece que tenía problemas de conectividad. Bueno, cualquier cosa la vamos, si se conecta, la volvemos, le decimos para que, bueno, que haga su intervención. Entonces seguiría Corina Rowoski. Corina, seguro que se estoy pronunciando mal tu apellido. Las comunidades virtuales de práctica docente focalizadas en temas de tecnología educativa, propuestas formativas y trayectoria docente. Hola Corina, ¿estás? Corina? Hola, buenos días, acá estoy, sí. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto enorme formar parte de este panel, inaugurar, bueno, esta modalidad. La verdad es que fue muy interesante para mí poder recorrer los diferentes videos, las diferentes presentaciones que prepararon, tratando con esta clave, ¿no? De buscar, de tender puentes entre las ideas, entre las propuestas de las diferentes investigaciones. Y bueno, en primer lugar, algo interesante que encuentro, ¿no? Yo tomo... Mi investigación es una investigación fuertemente que habla de la formación docente en el marco de comunidades virtuales de práctica de docentes que trabajan, que las comunidades de práctica se focalizan en tecnología educativa. Y justamente muchas de las propuestas que recorrí indagan esto, ¿no? ¿Qué le pasa a los docentes que son atravesados de alguna manera u otra por prácticas que integran tecnología, ya sea a partir del diseño de aulas virtuales, ¿sí? Como es el trabajo de la Universidad de Luján, que indaga cómo es la apropiación de tecnología a partir de la integración de las aulas virtuales a la propuesta académica, o cómo se producen los procesos de innovación, cómo los docentes perciben la innovación, cómo la describen y cómo se analiza, ¿no? Que también es un recorrido que leí en otro de los trabajos, cómo se produce la colaboración, ¿no? A través del uso de aplicaciones y de plataformas, como es el caso del WhatsApp. Y en ese sentido, digamos, puedo encontrar diferentes puntos de encuentro, que despiertan nuevas miradas y que nos hacen nuevas preguntas, ¿no? Porque muchas veces el usar tecnología sabemos que no genera innovación. Entonces, cuando queremos hablar de transformaciones didácticas y de innovación pedagógica, es necesario investigar, ahondar, profundizar, agudizar la mirada. Y es interesante, ¿no? Tengo acá, ¿no? mis apuntes, que cuando queremos hablar de innovación, las compañeras hablaban de transferencia, de sostenibilidad y de transformación. Y en este sentido, yo también esto lo encontré como uno de los hallazgos, ¿no? en mi investigación, cuando hablamos de poder sostener las prácticas, de poder encontrar también una estructura, una organización, una arquitectura de trabajo que organice, que ayude a, no sé si la palabra es predecir, pero sí a anticipar. Esto nos habla, ¿no? De una arquitectura potente que puede impactar en las prácticas. Por otro lado, el tema de la transformación, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede al docente cuando trabaja con tecnología? Y esto en las voces de los entrevistados, por lo menos en mi investigación y en otras de las investigaciones. Encontramos que son docentes
que son particulares, ¿no? Que nos hablan y que nos dan cuenta de un compromiso, de un entusiasmo, de una motivación, de una pasión, de una vocación, de una mirada crítica, decían las compañeras en su investigación. Y yo encuentro también esta idea, ¿no? De unos docentes como, yo le pongo el nombre de cazadores de vanguardia, que no se quedan quietos, que justamente hablan de una inquietud profesional, que van a la búsqueda, que quieren hacer, como decían las compañeras de la Universidad de Luján, ¿no? Un salto cualitativo en el uso de sus prácticas, digamos, de las herramientas que tienen a disposición, ¿no? Y poder llegar a lo que ellas denominan las mutaciones conceptuales, que es como un lugar, lo veo como un lugar de llegada, poder hacer este tipo de apropiación de la tecnología que nos permita generar transformaciones, que nos permitan generar cambios, y poder hablar de una mutación, un cambio que impacta en las prácticas, es como un punto de llegada. Son algunas de las ideas potentes, ¿no? Y otra fuerte que encuentro es el tema de la colaboración, que retoman las compañeras también de la otra investigación de la Universidad de Luján, que hablan del WhatsApp, ¿no? Como contexto de estudio y que analizan los saberes, y me gustó esta idea de pensarlo como plataforma, como centro de operaciones, ¿no? Como un lugar que canaliza y que organiza, para después despegar, irradiar y llevarnos hacia otros lugares, hacia nuevos territorios. Y lo que rescato de este punto es el lugar de la colaboración, ¿sí? Que también es un tema que a mí me apasiona, me interpela, ¿no? Cuando la colaboración es potente, que es una colaboración que nos permite poder transformar nuestras prácticas, es una colaboración que nos interpela al desarrollo de habilidades cognitivas superiores, que implican el trabajo con un otro, un involucramiento genuino con un otro, en tanto que nos permite también producir. Yo hablo de colaboración productiva y producción colaborativa, en tanto que es una colaboración que viene, digamos, los sujetos que fueron, que participaron en las entrevistas, cuando hablan de colaboración, la vinculan fuertemente a la producción. Es una colaboración que deviene en producción, y son producciones que son parte de la colaboración. Entonces es interesante poder mirar esto, ¿no? ¿Qué pasa con la colaboración cuando deviene en producciones, y cuando las producciones en estos entornos que estamos construyendo, ya sean en plataformas virtuales, en redes sociales, pero estamos hablando de propuestas fuertemente atravesadas por la colaboración? Es un tema que nos interpela a nosotros en estos espacios, ¿no? Que justamente no son propuestas de enseñanza y propuestas de aprendizaje en soledad, sino que tienen que ser colaborativas y tienen que llamar a la acción colaborativa. Entonces, bueno, por ese lado creo que fue un disfrute leer este panel, porque pude estar entre colegas y dialogar. Cada vez que escuchaba la playlist, dialogaba con cada una de las investigaciones. Así que bueno, estos fueron algunos de los puntos de encuentro que fui encontrando y que quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Corina, por tus reflexiones. Seguramente luego de cada una de las exposiciones de cada una de las ponencias, abriremos el diálogo entre nosotros, porque luego seguro que va a generar otros interrogantes y otras preguntas para dialogar, tanto ustedes como seguro las personas que están transitando en el YouTube. Quien sigue ahora es Silvina Irene Martinelli, Silvina Casablanca y Juana Rosa Maldonado. Ellas están las tres, así que yo le digo, seguro que ellas se han organizado para tener abierto el micrófono, así que dejo a ustedes que se organicen dentro del panel a ver cómo quieren hablar. Bueno, gracias, buen día a todas.
La verdad, vamos a hacer, yo soy Silvia Martinelli y el equipo de investigación lo comparto con Silvina Casablancas y con Juana Rosa Maldonado. Las tres somos de la Universidad Nacional de Luján, de la División Educación a Distancia, pero también estamos compartiendo con nuestras compañeras Rosa Cicala y María Eugenia Sánchez, que también somos de Luján, de la División. Así que un gusto porque tener este otro espacio además para conversar. Agradecerle a la organización esta posibilidad de compartir algo de lo que venimos haciendo y bueno, lamento que no estén las colegas colombianas, pero bienvenida Corina para conversar contigo porque bueno, nos nombraste y teníamos mucho para debatir seguramente. Nuestra investigación, como ustedes habrán escuchado el video, yo tomo la primera consigna que ustedes nos acercaron, que tenía que ver con esto de por qué elegimos este panel, por qué presentarlo aquí, ¿no es cierto? Y en este presentarlo aquí tiene que ver que nuestra investigación, que ya tiene casi 2 años, pandemia en el medio además, que cambió algunas cuestiones, pero ya veremos después en el diálogo, tenía que ver con conocer las estrategias didácticas y comunicativas que ponían en acción los docentes que habían elegido aulas virtuales en nuestra universidad en los últimos 5 años. Quiere decir entonces que nosotros lo que pensamos es que era, bueno, ¿qué pasaba en esas comunidades y qué modelos pedagógicos estaban ahí subyaciendo? Tomo nota de que Corina nos dice qué les pasa a los docentes, ¿no? Y señalaste, y después le paso la palabra a Silvina, la importancia de las voces, el compromiso, el entusiasmo y la mirada crítica. Y lo que ustedes encontraron, creo que también lo encontramos nosotras, y que en la colaboración entendida como producción, y la producción entendida como colaboración, tiene una potencia que nos abre necesidad de nuevas miradas, de nuevas reflexiones y de estos nuevos conceptos emergentes que trabajamos en la investigación. Vos hablaste en un momento, espera que lo digo, cazadores de vanguardia. Es hermoso. Y Silvina habla de transeúntes, ¿verdad? También. Entonces hay esta idea de que estamos en movimiento, ¿no? Que no son comunidades estáticas, no, los modelos están interpelados e interpelándonos en forma continua para revisar nuestras prácticas y revisar, como también lo decía Rosa, esos nuevos espacios donde la colaboración se da, por ejemplo el WhatsApp, nada menos, que habiendo hablado con colegas docentes sabemos que sostuvo el vínculo, el WhatsApp ha tomado un rol increíble, ya tenía algo, pero ha sido como explosivo. Así que eso, y el salto cualitativo, y creo que para nosotros fue fuerte también pensar esas mutaciones conceptuales. Ese es un concepto, así como las TAC, como objeto, categoría analítica, nos permitió revisar, y además este encuentro nos obligó a volver a mirar algunas cosas, ¿no? Silvina, Juana, paso la palabra. Bueno, gracias Silvia, gracias por este encuentro, por la organización. Bueno, como dice Silvia, es un encuentro entre pares que hacemos investigación y que además transitamos instituciones, ¿no? Porque estoy acá con compañeras de la Universidad de Luján y con Corina, que las dos formamos parte del proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo. Así que, bueno, es un momento para detener otras prácticas y poder compartir el espacio de lo que tiene que ver específicamente con nuestras investigaciones y con la convocatoria, ¿no? Que es Comunidades y Modelos Pedagógicos Mediados por TIC. Nuestra investigación, la que llevamos adelante desde la Universidad de Luján, con Silvia y con Juana en este caso,
claro, a mí como investigadora me interpela para decir, no digas nada que no forme parte de la investigación. ¿Por qué digo esto? Y porque una investigación que empezó en el 2017 y que está atravesando esta pandemia, indudablemente también atraviesa las aulas virtuales de la UNLU. Es decir, esto que nosotros tenemos como aproximaciones y resultados de la investigación, evidentemente nos sirven como un antecedente para poder volver a generar una investigación y tomarla como parámetro, porque si bien era una comunidad incipiente, diría yo, porque no tenía tanta tarea colaborativa, así como Susana Morales dijo, bueno, este es un espacio único para la investigación, pero también para la acción, decir que desde la Universidad de Luján estamos actuando, estamos haciendo talleres, encuentros, con lo cual todo eso no forma parte de la investigación, pero forma parte de mi mirada como investigadora. Entonces hay mucha acción, hay mucho dinamismo, nunca como antes, ¿no? Las aulas virtuales se han movido como nunca, y esto de las mutaciones conceptuales tenía que ver con esto. Es decir, nosotros sí dejamos anticipadamente un concepto que considerábamos que iba a ir transformándose, porque no son las mismas aulas virtuales las del año 2017 a las del 2019. Hubo cambios en el significante de lo que entendemos por aula virtual. Seguramente va a seguir evolucionando, modificándose en algunos sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido lo dejamos como un concepto latente y abierto. Podemos dar cuenta al finalizar la investigación que todavía nos queda una parte y que estamos reconsiderando. Estas son problemáticas propias, ¿no?, de la investigación en ciencias sociales, pero claro, estudiar las aulas virtuales en la universidad en este momento es como que nos hizo revisar todo. Y bueno, por un lado siempre es bueno, ¿no?, decir, bueno, volver a tener una mirada atenta a aquello que estaba sucediendo, porque hay algunas prácticas pedagógicas que van a continuar y otras que emergen con fuerza, ¿no? Entonces, nosotros, como ya vieron en el video, trabajamos por ahí esto ahora lo puede comentar Juana, si querés alguna evocación de lo que consideramos las aulas virtuales abiertas y cerradas, que es un elemento interesante como investigación, y bueno, a dónde estamos arribando. Creo que Corina hizo un paneo ilustrativo muy bueno, o sea, que como que abrió un abanico de conceptos y perspectivas que nos involucran a todas las investigaciones, ¿no? Y yo creo que vamos a tener que volver a mirar de qué hablamos cuando hablamos de apropiación y de qué hablamos de comunidades de prácticas, ¿no? Sobre todo porque la acción colaborativa fue una necesidad de época. Nosotros podemos tomar algunas cuestiones que se venían dando, pero evidentemente esto ha potenciado notablemente el ejercicio de la colaboración entre los docentes y entre los estudiantes, que ya venía, porque por algo, bueno, las compañeras hablan, ¿no?, desde la perspectiva de los estudiantes, aquellos elementos de la apropiación tecnológica que por ahí desde la visión del docente como que entraban en una categoría tangencial y evidentemente se convirtió en sustantivas, ¿no?, como el uso del WhatsApp, o como decía Silvia, que sostuvo en este año particular las prácticas pedagógicas en todo sentido, ¿no?, para encontrarse, para ver dónde encontrarse sobre todo y demás. Bueno, yo rescato también como conceptos que pueden atravesar las comunicaciones presentadas, esto que acabo de decir, que tiene que ver con la colaboración como un rasgo que tenemos que volver a revisar en todos los sentidos, incluso diría, me atrevo a decir, aunque esto no es nuestra investigación, institucionales, porque nos estamos encontrando entre instituciones para ver cómo resolvemos todo esto que estamos haciendo, pensando y encontrar respuestas, ¿no? En mi caso yo creo que no vamos a volver, sino que vamos a continuar, que son dos conceptos diferentes. Volver implica un pasado que ya por las prácticas y las experiencias no vamos a revisitar, sino que todo esto nos ha hecho volver a otras instituciones, espero, y otras modalidades, incluso las comunidades de práctica. Y por último, lo que decía Corina también, ¿no?, la transformación de los roles, ¿no?, es decir, que
sobre todo el rol del docente universitario, que en general fue menos permeable a los cambios pedagógicos y a las nuevas modalidades, ¿no?, de estructurar sus prácticas, y el sentido por el cual hacemos lo que hacemos. Creo que estos son como marcas en nuestras investigaciones que bueno, van a dar lugar a algunas conclusiones que nos sirven siempre de base para generar nuevas miradas y para generar nuevas propuestas y proyectos de investigación, ¿no? No sé, por ahí, para terminar, Juana, si querés complementar con algo de lo que fue, como equipo nos dividíamos un poco en todo lo que fue el análisis de las encuestas, ¿no? Disculpen un minutito, Juana. Tratemos de por ahí de ser un poquito, de poder ir cerrando, porque así tenemos lugar después a las preguntas. No quiero coartar, Juana, tus reflexiones, pero sí a lo mejor si se te habilita algunas preguntas a lo mejor para poder dejarlas abiertas, para luego dialogarlas, también podría ser, o algún tipo de conceptos concretos, porque así podemos todas exponer y después podemos dialogar con las preguntas que están surgiéndonos y surgiéndoles a cada una de los participantes que están también en YouTube. Discúlpeme así de coartar, que te interrumpí. Ahí vuelvo a cerrar mi dedo. No, simplemente voy a ser muy breve, decir esto que en relación a la última etapa de la investigación, es un gran interrogante y forma parte de una de las nuevas preguntas, indagar acerca de las interacciones que provocan el uso y el desarrollo de las aulas virtuales y en las prácticas docentes, la relación con la ecología comunitaria que se desarrolla dentro de las propias aulas, en relación a esto de las estrategias comunicativas. Y entendemos que las entrevistas en profundidad nos van a poder dar pie a esto. Seguir profundizando estas preguntas que habíamos dejado abiertas. Y bueno, simplemente esto. Muchas gracias, Juana. Discúlpame nuevamente. Entonces, quien continuaría la exposición serían ya entonces los procesos de producción colaborativa de los estudiantes avanzados del Centro Regional San Miguel de la Universidad de Luján, WhatsApp, una forma de habitar con otros, de Rosa Cicala y María Cobo y María Eugenia Sánchez. No sé, también dejo a ustedes quién va a empezar. Bueno, empiezo breve y después le paso la palabra a Eugenia. Bueno, agradezco también a la organización y esta posibilidad del encuentro, que siempre es enriquecedora. Bueno, también es un desafío ser la última porque dijeron un montón de cosas que yo tenía anotadas. Así que bueno, voy a pensar qué cuestiones puedo agregar para no ser reiterativa. En principio, me parece que compartimos entre las distintas propuestas un enfoque de las tecnologías que tiene que ver con una superación de esta mirada instrumental, ¿no? Donde atraviesa también los usos culturales, y me parece que eso es interesante también verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Con, bueno, preocupaciones centradas más en los docentes y otras más en los estudiantes. Otra cuestión que me parece que fue común tiene que ver con esto de pensar en producir o pensar en interactuar con otros, ¿no? Esta idea de colaboración también fue un punto de contacto entre estas investigaciones, pero es verdad que revisando las ponencias o las presentaciones que hicieron, también abren como nuevas preguntas o nuevas líneas de profundización. Nosotros, en relación a nuestra investigación en particular, la investigación la empezamos a desarrollar en el 2019 y ya nos dábamos cuenta que WhatsApp había cobrado cierta relevancia, necesitábamos también profundizar ahí, entonces ahí se sumó Eugenia con su proyecto particular, enmarcado en una beca de investigación,
Y después me parece que otro punto de contacto que tenemos es la pandemia, ¿no? Cómo también reconceptualizamos muchas cuestiones en función de este nuevo contexto, sabiendo que, bueno, nada va a ser igual y que, bueno, las cosas que veníamos observando emergieron y tomaron también como un escenario diferente y también significados diferentes. Y después, bueno, otro aspecto que me parece también interesante es la cuestión metodológica, que a mí siempre es algo que digamos, me gusta analizar cuando comparto con grupos de investigadores, ¿no? Y bueno, también la teoría fundamentada de datos me parece que era también un aspecto común, esto de ver los emergentes en función de estas análisis que hacemos de las narrativas, ¿no? En nuestro caso nos basamos en entrevistas, pero bueno, todo ese trabajo respecto a la metodología cualitativa me parece que también vale la pena como profundizarla, ¿no? Yo ahí tenía algunas preguntitas, pero las voy a dejar para el final. Le paso la palabra a Eugenia. Hola a todas. Bueno, nada, me siento muy contenta de estar compartiendo este espacio con todas ustedes. En la última parte de mi formación de carrera de grado me parece muy fructífero poder tener estos espacios. Bueno, nada, como dijo Rosa, ya muchas cosas fueron saliendo. Yo me había armado algunas preguntas como más así organizadas, como dice, como organizativamente de un video y del otro. Así que bueno, nada, voy a abrir ese espacio porque considero también que muchas de ustedes fueron haciendo las relaciones entre los proyectos que estamos tratando. Así que había pensado como para el proyecto de nuestras compañeras, de Silvia Martinelli, Juana y Silvina, había pensado como en esta relación que ellas hacen de las aulas virtuales. Bueno, en primer lugar, ¿por qué creen o a qué creen que se debe el hecho de que en 2018 haya habido o sea, en el porcentaje de aulas, la gran mayoría o un porcentaje bastante alto estaban, no se usaban, ¿no? Y también me había preguntado por esto que ya mencionó Silvina, que lo van a exponer, sobre qué son las aulas cerradas y abiertas. Igual creo que puedo llegar a tener una idea sobre eso, pero estaría bueno avanzarlo. Y después también me preguntaba en relación a mi mirada de estudiante, en este caso todavía, ¿no? Sobre de qué manera se dan las interacciones y comunicaciones entre los y las estudiantes y los y las docentes en el entorno del aula virtual. Considerando también que considero como estudiante en la UNLU situadamente que es un espacio que a mí me sirvió mucho a lo largo de todos los años. Claramente cobra una importancia bastante más grande con este espacio de pandemia, con esto que está pasando en la pandemia, pero nada, a lo largo de toda la carrera, en los momentos que tuve una materia con aula virtual, yo sentía que era un complemento muy fructífero a lo largo de la parte asincrónica, digamos, o no presencial en la que nos juntábamos. Después, bueno, consideraba también que el proyecto de Corina era como alguna parte, por así decirlo, complementaria de lo que nosotros habíamos charlado y profundizado en el proyecto, aunque como dijo Rosa también, arrancamos el año pasado y todavía estamos en la parte en el proceso, digamos, ¿no? Nos faltan hacer entrevistas a las diferentes carreras. En este momento solo hicimos de la licenciatura en educación, pero nada, me parecía muy importante como esta vertiente de los docentes y el trabajo colaborativo en las prácticas docentes, ¿no? Yo me preguntaba en qué entornos virtuales se dan estos procesos colaborativos de los docentes. Y también me parecía muy importante que compartíamos esta visión, que creo que también se comparte en la gran mayoría de las entrevistas, de los proyectos, que es el hecho de habitar con otros en esta relación de la colaboración. Así que bueno, nada, eso es mi aporte.
Bueno, muchas gracias a Eugenia. Le voy a dar la palabra a Victoria, por las dudas que haya alguna pregunta, o si ella tiene alguna pregunta, y en base a también creo que Eugenia también dejó abierta algunos interrogantes. No sé si quieren, bueno, podemos tomar de eso y preguntarle a Victoria. Bueno, a ver, Victoria, te dejo a vos que moderes por ahí las preguntas, así lo hacemos más colaborativo. Muchas gracias, Janina. Sí, en principio desde YouTube lo que surge, que creo que es algo que bueno, emerge claramente, que transversaliza hoy en día todo, surge la temática de la contextualización de las prácticas pedagógicas mediadas por tecnologías en el contexto de pandemia. Esto, como han mencionado las panelistas, abre nuevas interrogantes, claramente. Más que nada, me parece que sería bastante interesante conocer si los distintos equipos han tenido la oportunidad de conocer desde la perspectiva, desde los y las docentes, acerca de qué impacto han tenido estas prácticas pedagógicas mediadas por tecnologías en este contexto en el cual la educación a distancia se hace inminente, ¿no? En principio, bueno, eso me parece bastante interesante de conocer. También un componente que se considera bastante ligado a todos estos espacios colaborativos, tienen que ver con la interdisciplina, ¿no? La coenseñanza y la interdisciplina, y también consultarle a los distintos equipos, porque es difícil concentrar preguntas específicamente a cada panel, disculpen, a cada equipo, considerando que son temáticas que transversalizan todos ellos. No solamente el tema de la interdisciplina, saber cómo perciben los docentes que impactan estas prácticas por ejemplo, elaborar proyectos interdisciplinarios a partir de las tecnologías, y si esto lo consideran algún tipo de enriquecimiento de su formación profesional, ¿no? Y bueno, y otra pregunta también tiene que ver con cuáles son aquellos cuellos de botella o dificultades que han podido identificar en todos estos procesos de desarrollo de prácticas, y si estas prácticas vienen contextualizadas a partir de alguna instancia de formación de los docentes. Entendemos que, bueno, ¿Querés que le hagamos de alguna? Porque si no, no sé si se van a marear. Sí, cómo no. ¿Con cuál empezamos? A ver, no sé si quieren empezar por una, porque me parece que como que le dimos una batalla de preguntas. Quizás con la de María Eugenia. Silvia se está agarrando la cabeza, no sé si es porque dice, ¿por dónde empiezo? Por eso. Bueno, quizás con la de María Eugenia también, que fue la primera. Yo voy a retomar en relación a una pregunta de María Eugenia y algo que también has citado vos, en relación a las aulas abiertas y cerradas, de las que nosotros nos referimos, y por otro lado el impacto que han tenido en el uso. Los datos que nosotros llevamos analizados, en principio son aulas abiertas, aquellas que los docentes las solicitan con este carácter, y todos a través de la plataforma, de todos los usuarios de la Universidad de Luján, a través de la plataforma pueden acceder a los materiales que hay ahí, como así también a los intercambios comunicativos. Y por el contrario, son aulas cerradas, aquellos que tienen una contraseña y pueden acceder a los materiales, las interacciones y las propuestas didácticas que proponen los docentes, solo siendo estudiantes, porque está configurada el aula de esta forma. A eso se refiere, esa división, esa categoría que nosotros usamos. Ahora, en relación al impacto que han tenido en el uso, a mí de los datos analizados me interesa citar que a nosotros también nos pareció muy interesante cuando triangulábamos la información, y es que muchos docentes refieren a haber abierto el aula virtual
porque otros docentes se lo recomendaron o porque fue una solicitud por propio de los estudiantes. Y en este sentido, me parece también interesante ver cómo el docente se ha permeado en las demandas propias de los estudiantes. Y doy la palabra para el resto del panel que quiera contestar alguna de las otras preguntas. Bueno, si quieren yo comienzo, gracias. Gracias, Juana, porque la verdad que hablaste de la otra parte de la investigación que nos quedó por ahí imprecisa con esto de no volver a hablar de la investigación, ¿no? Bueno, de lo que comentás, Victoria, de todas las demandas y las incertidumbres, bueno, creo que todo el tiempo fuimos hablando del antes y el después, ¿no? Y el durante, lo que estamos atravesando en la investigación. Pero a mí me parece interesante hablar que este sacudón tecnológico de apropiación de tecnologías que insinuó este estado de pandemia durante tantos meses, está perfilando como una doble apropiación, ¿no? Por un lado, esto lo digo desde la experiencia, ¿sí? Desde la experiencia de estar en la Universidad de Luján, de también conformar talleres que están siendo solicitados por parte de los docentes. Entonces me da la sensación, por ejemplo, concretamente con Silvia hicimos un taller sobre evaluación, y no tenía que ver, evidentemente, con toda la perspectiva que estamos trabajando acá, con una herramienta para trabajar diferentes modalidades de evaluación, sino con diferentes formas de entender la evaluación a través de aplicaciones virtuales o aulas virtuales. Entonces, creo que están revisando, estoy hablando ahora a nivel universitario, ¿no? La mirada de que se puede evaluar de otra forma, que el parcial puede ser de otra manera y los finales también. Además de la apropiación de tecnologías con sentido didáctico y pedagógico acorde con la disciplina y con la mirada posicionada de los docentes, que pueden ser, no sé, de matemáticas, de química, de física, no estoy hablando solamente de ciencias de la educación. Entonces creo que eso es un rasgo de época, dentro de las preguntas que habían dicho en contexto. Evidentemente este contexto es permeable a una doble apropiación tecnológica y de nuevas perspectivas de abordaje sobre la didáctica, el aprendizaje, la pedagogía y con las estrategias docentes, que eso sí era un tema que trabajamos desde la investigación, ¿no? Cómo comunicarse, cómo enseñar, etcétera. Entonces, bueno, creo que ese es un punto, por ejemplo, ¿no? de las consultas que hicieron. Me gustaría continuar agregando algo a lo que viene diciendo Silvi, muy en línea, ¿no? A esto que decís, yo veo en este contexto un contexto de oportunidades, ¿sí? Justamente algo que nos presenta es sacarnos la presión, por ejemplo, esto lo veo mucho en el ámbito también escolar, ¿no? Sacar la presión de la calificación numérica y el encorsetamiento de los currículums. Invita también a los docentes a poder aportar creatividad, que muchas veces en la vorágine de tener que cumplir, cerrar notas, llegar al temario, a cumplir con todos los temas del currículum, muchas veces en esta vorágine no se cuenta con estos tiempos. Entonces, volver a tirar, digamos, a patear el tablero y volver a tirar de nuevo, da lugar a nuevas prácticas que sin duda apelen a la creatividad, que van más allá, ya superando esta etapa, como decía Silvina, de lo meramente instrumental de las aplicaciones, a poder pensar con tecnología, pero pensar de una manera significativa, de una manera que tenga sentido, ¿no? Que la tecnología potencie estos procesos complejos que venimos queriendo promover hace tiempo, porque la verdad es que todos, voy a hablar por todas, pero me imagino que lo compartimos, digo, todos los que estamos acá hace tiempo venimos hablando de una apropiación significativa de tecnologías, mientras hay mucha gente que está preocupada por manejar la tecnología,
¿sí? A nosotras nos interesa justamente corrernos de ese lugar, y algo que siempre venimos diciendo, que el problema no es saber cómo usar la tecnología. A mí no me interesa que todos los docentes sepan usar todas las aplicaciones, sino que puedan ver qué es lo que se puede hacer con la tecnología. O sea, visualizar el potencial, pero el potencial en tanto promoción de buenas prácticas, promoción de aprendizajes complejos, promoción de nuevos saberes, en este sentido, ¿no? Por eso hablo de un contexto de oportunidades, porque creo que en esta situación que nos toca vivir, nunca como antes tenemos a tantos docentes queriendo capacitarse, formarse en tecnología y escuchando a aquellos que por ahí tienen más recorrido en la apropiación de tecnología. Entonces, es una situación que no tiene precedentes para esto, digamos. Yo coincido, Corina y compañeras, porque en esta me animaría a decir que hay indicios de que muchas más docentes, colegas, entendieron de qué hablábamos cuando hablábamos de apropiación de tecnologías, que no era tener el aparato, sino era, ¿no?, la profundidad de comprender cómo construyo conocimientos, cómo establezco diálogos. Y esto creo que está pasando. Yo soy optimista, pero me parece que el sacudón tecnológico, como dice Silvina, obligó, y en los talleres que venimos dando, que no tienen que ver con la investigación propiamente dicha, pero que es un observatorio maravilloso, creo que hay indicios de esto que estamos diciendo, y que la comprensión de la necesidad de la comunidad. En Luján está organizada como universidad en departamentos y hablamos de equipos docentes. Me parece que vamos a tener que seguir pensando esos equipos docentes que sean más que equipos, sino que sea comunidad, ¿no? Siguiendo un poco la línea de lo que vos planteabas en tu trabajo. Bueno, aporto algo respecto a esta idea de contextualización, ¿no? Que también estas prácticas colaborativas finalmente se plasman también en organizaciones que eligen esos grupos o esas comunidades, ¿no? Entonces, quizás hacer visible también esas prácticas que tienen los estudiantes para los docentes, hacen que también sean oportunidades para revisar, para tener justamente en cuenta cuáles son las características de los estudiantes, que finalmente son quienes tienen que, los destinatarios que tienen que tener en cuenta para generar esas propuestas formativas. Así que bueno, en ese punto me parecía que con Corina también teníamos, me interesó esta cuestión que ella hablaba de cómo se organizaban los docentes en red por temáticas, y la otra no me acuerdo cuál era, pero bueno, son líneas de profundización también que se pueden pensar incluso para estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son las mismas prácticas? Para nosotros, digamos, usar el WhatsApp es como, es como una excusa, digamos, para encontrar cuáles son estos modos organizativos que ya venían desde antes, trabajando los estudiantes muy fuertemente, y que si, digamos, desde el punto de vista pedagógico no se tienen en cuenta, cada vez me parece que hay una distancia mayor, ¿no?, entre lo que uno puede ofrecer desde su práctica docente y las necesidades que tienen los estudiantes. Así que me parecía como que pensar en ellos era también formar parte, completa como la mirada, ¿no? De ver las dos partes, no solamente a los docentes, sino también en esa interacción con sus estudiantes. Bien, perfecto, muchas gracias. Voy a mencionar una pregunta que surgió del chat de YouTube. Aquí está. Alenson Palacios Caicedo pregunta:
¿Cómo han sorteado la falta de recursos tecnológicos en algunas familias y de los estudiantes? Bueno, no, en realidad estas faltas de recursos tecnológicos es evidente, digamos, también ocurrió esto de que muchos estudiantes utilizan, por ejemplo, un mismo dispositivo que comparten con distintos miembros de la familia, y entonces, bueno, respecto a la organización nueva de tiempos y espacios también apareció. Desde lo institucional podemos decir que la universidad también brindó becas para que los estudiantes pudieran estar conectados, o sea, hubo preocupaciones y se tomaron algunas acciones para que, bueno, para dar en este contexto de pandemia esa posibilidad. Es verdad que esto de la falta de recursos tecnológicos se puso con mucha evidencia ahora en el contexto de pandemia. Nosotros en el estudio previo que habíamos hecho en el 2019, esto también surgía, y surgía en relación a las sedes que tiene la universidad y a las posibilidades incluso de conectarse dentro del mismo ámbito de la universidad. Más que, bueno, como también nuestra universidad tiene un carácter netamente presencial, quizás se visibilizaba como algo complementario, no con el estatus que cobró en este último tiempo, ¿no? Me parece que, bueno, ahí va a haber también una ruptura importante respecto a las condiciones y cómo tienen que estar dadas esas condiciones para estudiantes y docentes, ¿no? Pero la falta de recursos es una realidad también en nuestra universidad. Muchas gracias por la respuesta, Rosa. No sé si algún otro equipo quiere también responder. Quizás esto nos lleva un poco a la reflexión acerca de si en toda esta estructura de oportunidades que se vienen mencionando en todos los trabajos, también no puede vislumbrarse algún aspecto que también pueda demostrar, además de la estructura de oportunidades, también algún componente de desigualdad, ¿no? Algo que quería agregar respecto de esta reflexión que comparte Rosa y que vos, Victoria, volvés a reforzar, ¿no? Más allá, digo, sabemos que hay un contexto de desigualdad muy grande, lo que permite también es que emerjan también prácticas creativas. Yo vuelvo a esta idea, ¿no?, de la creatividad docente, justamente prácticas creativas para sortear estos contextos adversos. Esto es algo que también, ¿no?, lo analizo. Mi investigación, la verdad, es una investigación que finaliza porque es en el marco de una tesis de maestría, no es una investigación que está abierta y que sigue en curso y que retoma este contexto. Pero es cierto que las desigualdades se vislumbran, ahora se ponen de manifiesto aún más en este contexto, pero las venimos arrastrando desde hace tiempo. Entonces, no es una solución, pero sí son maneras de responder que tenemos los equipos docentes y que es a través de prácticas creativas. ¿A qué me refiero? A poder hacerle frente a estas desigualdades a partir de la creatividad, por ejemplo. Si no podemos utilizar una plataforma en línea porque no tenemos conectividad, trabajamos a partir de otro tipo de herramientas, recreamos otro tipo de situaciones, proponemos otro tipo de diálogos, ¿sí? Podcast, streamings, WhatsApp, como decían las compañeras, que justamente por el consumo de datos. Entonces, con todo este nuevo paisaje, digamos, con una clase por streaming, con capítulos por podcast, y diálogos, intercambios y actividades mediadas por WhatsApp, digamos,
son alternativas para seguir adelante y promover justamente la continuidad pedagógica. Yo quisiera decir que la falta de recursos es algo que nos interpela a nosotros, los docentes, mucho, y la vivimos con mucha angustia. En las clases nos ha pasado, y queremos rescatar que, así como hay muchas prácticas solidarias por parte de los estudiantes entre ellos, también hay miembros, justamente es porque la comunidad actúa, ¿no?, frente a la necesidad, incluso al margen por ahí de lo que la función le remite a hacer. Recuerdo un caso muy concreto dentro de la universidad, cuando se pidió ayuda por una persona, e inmediatamente superaron todos los obstáculos y se pudieron comunicar. Es cierto que desde la práctica docente y desde las políticas universitarias creo que están muy lejos de satisfacer todas las necesidades que se están teniendo, y sobre todo en este contexto de pandemia. Y no las desconocemos, pero en esta heterogeneidad de dar respuestas, tratamos de hacer lo que mejor podemos, y por supuesto que esto no implica que nos demandemos desde otros espacios que esto sea cada vez más tenido en cuenta. ¿Qué sucede con los alumnos o con los estudiantes que no están teniendo acceso a todas las propuestas que generamos los docentes? Y desde ya que es algo que nos cala muy dentro, porque interpela tanto nuestras prácticas y como al interior de los grupos de docentes, cómo ser cada vez más creativos frente a todas las necesidades que surgen. Sí, Ay, perdón. No, María Eugenia, por favor. Perdón, Adelante, Rosa, adelante. tendría que haber levantado la mano. No, lo que quería decir que, como dijeron algunas compañeras, o sea, esto se visibiliza más y deja sobre la mesa desigualdades que ya venían hace mucho tiempo, pero creo que lo que puede lograr es una visibilización de qué es lo que tiene que contener el derecho a la educación, ¿no? O sea, qué herramientas tiene y que brindar el Estado, las diferentes instituciones que conforman la sociedad civil para poder garantizar ese derecho. Eso creo que es fundamental. Después también comentar que quizás desde la Universidad de Luján, como hubo becas, también hubo de parte de los estudiantes organizaciones y presentación de proyectos para poder generar que la universidad pueda brindar computadoras o tablets a los que no tienen el acceso, ¿no? O sea, como que tiene que estar en el derecho a la educación no solo la institución, sino también generar el acceso con las condiciones dignas. Sí, en relación con eso, nosotros cuando planteamos la investigación, ¿no?, en este contexto de pandemia, teníamos en claro que una cuestión de la idea de apropiación tenía que ver justamente con hacer visibles estas condiciones deficientes que teníamos. Y también, bueno, digamos, a través de la palabra de los estudiantes y también en relación con las opiniones de los docentes, la idea justamente era proponer como instancias para que se piensen políticas universitarias que tengan en cuenta justamente estas necesidades, ¿no? Lo veíamos como una deficiencia, y por otro lado también esto de cómo los estudiantes ya vienen atravesando una cultura digital en esta sociedad hipermediatizada, que hace que tengamos en cuenta que estamos con un tipo de estudiantes diferentes a los que uno puede tener como una representación social de lo que es un estudiante, ¿no? Como, bueno, poner como en primer plano cuáles son las necesidades de los estudiantes también tenía que ver con hacer visibles las condiciones que les estábamos dando desde el punto de vista institucional. Así que eso, digamos, estas dificultades eran uno de los ejes que nosotros también como poníamos en primer plano. Acá, bueno, con la pandemia es como que es el que primero surgió, ¿no? Pero en este equilibrio queremos pensar en esas condiciones materiales y simbólicas
y también en las estrategias que finalmente también se llevan a cabo, incluso en esas condiciones deficientes. Bueno, me parece que es algo que, como se señaló, desde las voces de estudiantes, desde la investigación, desde la didáctica. Desde la didáctica podemos generar prácticas creativas para poder incorporar e incluir lo más posible en esas prácticas a nuestros estudiantes. Desde la investigación podemos poner rigurosamente y científicamente en evidencia cuáles son esos faltantes y desde qué condiciones estamos dando clases, y creo que la cuestión tiene que ver con justo este concepto de apropiarse, ¿no? Es decir, poder hacer propio ese derecho, el derecho a enseñar y a aprender en instituciones, bueno, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en todo el mundo, o sea, hacer propio el derecho de que aprender hoy en día en cualquiera de los niveles, pero ahora estamos justamente hablando de investigaciones a nivel universitario, la necesidad de conectividad, la necesidad de poseer dispositivos para poder tener acceso, generación y divulgación del conocimiento, ¿no? Entonces creo que es algo que evidentemente no nos es ajeno, pero no es el objeto nuestro, ¿no? Salvo si lo miramos desde la investigación o desde la didáctica que hacemos frente a esto, pero justamente creo que por ahí el eje de esta mesa tenía que ver con la apropiación de las tecnologías, y podríamos sumarle esta cuestión como derecho a poder tener acceso a la conectividad y a los dispositivos necesarios para formarse, ¿no?, en democracia. Justamente, hola Gabriela, justamente ayer algunos de nosotros participamos en el foro universitario que convocó Gabinete de Ministros, y Eduardo Rinesi decía, tengo anotado, el derecho a la educación superior como un derecho humano, ya pensado y consagrado en el encuentro de la CRES en Cartagena de Indias en el 2008, y refrendado en el encuentro que en el 2018 se hizo ahí en Córdoba, como bien público y social. Entonces, para que esto sea efectivo, exigen todas estas condiciones simbólicas, materiales, de formación, de comunidades que estaban las compañeras señalando, ¿no? Desde las universidades nacionales en Argentina se intenta una serie de acciones, pero como bien decía María Eugenia, lo que la pandemia ha hecho también es visibilizar aquello que estaba muy oculto, porque sobre todo para algunos docentes que tenían una modalidad de clase, de llegar, dar clase, ahora hay un montón de cosas que se han desaparecido, se han transformado en otras realidades, y eso también es un ejercicio que lleva tiempo también a los docentes. Pensemos, ¿no?, en colegas para los cuales la apropiación de la tecnología fue todo un tema, también lo ha sido la adecuación a la necesidad de nuevas prácticas pedagógicas, nuevas maneras de dar clases, de nuevas maneras el título que tiene Rosa, de nuevas maneras de habitar el espacio áulico. Un aula ¿cuál es el aula? ¿No? El aula es esa aula virtual. Entonces, participar en una reunión y decir, el aula virtual es el espacio institucional, ese es tu aula, vos vas a la universidad y vas a un aula, el aula virtual es esta, acá pasan otras cosas. Y para que se produzca el encuentro entre el conocimiento, los estudiantes, todo lo que pasa dentro del aula, exige tiempo, trabajo, capacitación, estar presente y condiciones de trabajo dignas también para nosotros como docentes. Eso, las condiciones laborales también es un tema pendiente. No sé, Victoria, si hay alguna pregunta, y si Sí. no sé si... bueno, si no, después yo también Sí. sumo uno. Consultan en el chat de YouTube si consideran que debería haber una política pública que garantice estos modelos pedagógicos mediados por tecnologías. Esta pregunta va dirigida en general a todas las participantes.
Creo que el marco tiene que ser la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Superior, que ahí consagra derechos, y los restantes deberemos revisarlos y pensarlos. No sé, es lo primero, es muy amplia la pregunta. Sí, yo diría que quizás debería haber políticas públicas que aseguren estas condiciones de las que veníamos conversando. Claro. Yo no sé si avanzaría acerca de modelos pedagógicos, porque me parece que ahí sí hay como una gran heterogeneidad y también, nada, hay que pensar en cada marco institucional que puede ser bien diferente, ¿no? Se pueden dar algunos lineamientos muy generales que de hecho se están dando. Digo, de hecho hay algunos lineamientos, pero esos lineamientos tan macro finalmente tienen que repensarse a nivel institucional y después a nivel áulico, ¿no? Como bueno, este proceso de transposición se tiene que ir dando en distintas instancias. Así que yo me conformaría que haya como políticas claras respecto a las posibilidades y condiciones de acceso y también políticas claras que abran a la investigación para que en cada universidad se produzca conocimiento que permita reflexionar acerca de estas cuestiones. Me parece que desde ahí yo dejaría que cada institución en forma autónoma pueda pensar sus propios modelos. ¿Cómo les va? Las quiero saludar, porque, bueno, Hola Gaby. me hubiera gustado mucho estar en esta mesa, pero bueno, después nos movieron a la otra, así que me quedé con ganas de intercambiar, y por supuesto ante la urgencia tuve que resolver unas cosas antes de entrar, así que no las pude escuchar. Perdón, pero bueno, saludarlas, y pensando en esto de lo macro, de la ley, solamente aportar, y perdón si no corresponde porque no está en lo que vienen conversando, pero la necesidad de ampliar los marcos regulatorios respecto al conocimiento abierto, me parece que esa es una línea que tenemos un atraso muy importante en Argentina, y que tenemos que trabajar fuerte en esta línea de conocimiento abierto, porque va de la mano de todas estas transformaciones que estamos planteando al interior de las universidades, los marcos pedagógicos, etcétera, ¿no? Así que digo, esa es una deuda, y con la cual sí se puede avanzar concretamente, porque hay proyectos, hay muchas organizaciones que están trabajando. Bueno, creo que esta situación este año ha puesto en evidencia la urgencia de ese tema, ¿no? En las universidades hemos sufrido tener que estar persiguiendo a muchos profesores para que hagan públicos sus materiales, para que los compartan. Eso no nos tiene que volver a pasar, nos tiene que servir esta experiencia a futuro, para abrir algunas cosas que están bastante cerradas en nuestras universidades, ¿no? Nada más, perdón, me colé así. Sí, está muy bueno lo que decís. También con lo que decís también abro otra línea que tiene que ver con visibilizar también la presencia del mercado, ¿no? En este último tiempo, también en las universidades, a través del uso de distintas plataformas digitales, y que a veces, bueno, se ven como, bueno, posibilidades de acción nada más, pero que evidentemente pensando también en las posibilidades que brinda el conocimiento abierto, y también las necesidades de pensar políticas relacionadas con el software libre, por ejemplo, también generar mejores condiciones donde uno tenga mayor conciencia respecto al lugar que ocupa el mercado en este contexto que avanzó muchísimo, ¿no? Y junto con eso, perdón, el uso de los datos. Nosotros acá en Córdoba hemos tenido una cuestión importante de cuestionamiento y de revisión de software que no se sabe qué hacen con los datos, pero que claramente hay
una utilización de datos y hay cuestiones muy sensibles vinculadas a la evaluación y bueno, ahí aparece también la necesidad de que las universidades tengan su propio software para garantizar también el cuidado de ciertos datos que son sensibles y que involucran a toda la población estudiantil que en algún sentido está cautiva porque no puede elegir qué plataforma va a usar para rendir un examen, ¿no? Así que creo que esa es otra línea importante. Y me silenciaste antes de tiempo, Gaby. Te Digo, limitaste sola. Este tema que acaba de abrir Gaby, bueno, es un tema que da para largo y que me parece que tenemos que empezar a tener una postura y a tomar posición, porque cada vez más somos todos, estamos todos atravesados por esta problemática, ya creo que todos hemos entregado nuestro alma al diablo a esta altura, pero justamente estamos siendo cada vez más conscientes de lo que pasa, ¿no? Con nuestros datos y cómo somos nosotros la materia prima, ¿sí? Ahora de todas las empresas y los grandes conglomerados de software y plataformas que estamos usando. Es también nuestra obligación, digo, enseñar críticamente sobre estos temas, ¿no? Que de a poco están entrando ya en la agenda escolar, universitaria y educativa en general. A mí en lo personal me preocupa y me lo cuestiono, ¿no? Cómo cambiar hábitos que ya tenemos incorporados y no nos damos cuenta, ¿no? El aceptar rápidamente antes de leer porque estamos en el medio de un trabajo y necesitamos leer esto que nos aparece en la pantalla y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando y las consecuencias. No, me parece que es un tema importantísimo para abordar y para hacernos cargo. Tengo más preguntas que certezas, así que... En ese marco, Corina, también yo quería preguntarles a ustedes si en el momento de la investigación y en este momento particular de pandemia y que como todos han manifestado que se han amplificado el nivel de aulas virtuales y el trabajo en colaboración y todo eso que han manifestado, y me parece que viene en la línea de lo que está hablando tanto Corina como Gabriela. Quería saber si han profundizado, si en el momento de la investigación, en el momento de recabar los datos, si han tenido en cuenta o si dentro de las preguntas con respecto a la capacitación docente, ¿no? En esto que estamos hablando, si ha habido una capacitación en el uso de las aulas virtuales y de todo eso para tener en cuenta al momento de armar un aula y el uso de los datos y el determinadas metodologías a utilizar. Bueno, nosotras en el contexto de la investigación nuestra es que trabajamos con aulas virtuales, pero lo que hicimos fue preguntarles a los docentes en ese momento cuáles eran las demandas formativas que solicitarían. Y bueno, en ese momento, del 2019 le hicimos la última encuesta, ¿no? Desde el 2019 hubo una demanda importante, ¿no? de cuestiones vinculadas a actividades, cómo generar espacios, cómo generar actividades, y ahora más, digamos, ya por fuera de la investigación, insisto, también hay demandas, pero para poder continuar el vínculo pedagógico, o sea que sí hay demandas de parte de los docentes en formación en el uso de aulas virtuales, y volviendo a esto del inicio que planteó Susana Morales, bueno, hay también acción, ¿no? Porque no podemos esperar a tener resultados de investigación para empezar a actuar.
Con lo cual, bueno, desde la División de Educación a Distancia salimos a ofertar talleres y formas de entender el aula virtual en diferentes espacios. Y fueron, digamos, como utilizando este verbo, habitados por los docentes, con lo cual es una necesidad que fue reconocida y además, bueno, se están generando espacios de formación. Digo esto porque a veces pareciera que no es así. Creo que si hay un genérico que atravesó toda esta etapa que estamos viviendo, es la gran demanda y asistencia a webinares, conferencias, talleres, volviendo a lo de comunidad de prácticas de Corina, de armar espacios entre docentes donde compartir actividades, recursotecas. Bueno, hay todo un movimiento muy interesante que tiene que ver con la formación docente en usos tecnológicos, ¿no? Para sus propias prácticas. Así que, o sea, hay reconocimientos a nivel institucional, hay reconocimientos a nivel colegas, de compartir espacios también. Bueno, entre estudiantes también, aunque no es lo que nosotras venimos a contar acá, pero hay un montón de prácticas que tienen que ver con lo solidario, ¿no? Desde compartir datos que me están sobrando y te los paso para que puedas terminar tus clases, como nos pasó con Silvia, estudiantes, o alguien que encuentra una aplicación valiosa, sencilla, para realizar una tarea que la comparte con los compañeros y compañeras también, ¿no? Así que hay todo un movimiento en ese sentido. Y justamente, Silvi, esto que vos decís, ¿no? En las comunidades de práctica se da mucho esto, que es la búsqueda de formación, pero una formación diferente, ¿sí? Que está más mediada por el diálogo entre pares, por el aprendizaje en comunidad, ¿sí? A partir de esta sinergia, de esta identificación con el otro, como un par, como pares que comparten saberes, que aumentan, digamos, la pericia, la manera de apropiarse a partir de estos diálogos y de estos intercambios que tienen lugar en el marco de comunidades de práctica, ¿no? Justamente son búsquedas, algo que aparecía, ¿no? En mi investigación, es que tienen que ver con búsquedas de otro tipo, de una formación, pero de otro tipo, que rompen con la formación tradicional. Entonces aparecen otros contextos de prácticas. Que en este tiempo, esto que comentaba Silvina, que se da entre los estudiantes y que también se da entre docentes, ¿no? Estas búsquedas informales de compartir y de socializar lo que cada uno va aprendiendo, apropiándose, tiene que ver también con una formación con características diferentes. Hay un rasgo sí. que también hay que considerar, que lo observamos en los talleres, que tiene que ver con el encuentro, ¿no? Ir a los talleres y la idea de eso de encontrarse, porque observaba cuando ingresaban, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. En una universidad como la nuestra, que tiene tantos centros regionales, por ejemplo, y que era habitual encontrarse en el pasillo o en la calle, ¿no? La calle del centro de la universidad, ese lugar se trasladó a la virtualidad. Entonces, ese también es otro emergente para considerar y ver qué pasó y cómo lo sostenemos, porque me parece que también no era una práctica tan habitual encuentros de colegas de distintas asignaturas, porque también el aula virtual y los talleres para la apropiación crítica de las tecnologías hicieron que se juntara lo diverso. Y muchas veces la tendencia es nos juntamos los amigos, los conocidos. Bueno, el aula en las capacitaciones generó otras dinámicas que también merecen en algún momento ser objeto de reflexión, me parece, ¿no? En relación a eso, también aportando a lo que dice Silvia, la posibilidad de que las aulas virtuales no sean tan cerradas y que sean abiertas, ¿no? Entonces, que los docentes en esas experiencias muestren lo que hicieron. Me parece que en algún sentido estas son las cuestiones las oportunidades, ¿no? Que nos trajo esta situación, que en realidad las aulas se abrieron quizás mucho más
de lo que antes estaban abiertas, en el sentido de que nosotros hicimos en Económica un ciclo también de encuentros de docentes, donde la idea era compartir experiencias. Y tal cual, como debe haber sucedido también en Luján, en otras facultades, digo, nunca tuvimos tanta gente con tantas ganas de estar en ese espacio, y eran más de 100, más de 150, cuando hacemos una actividad presencial siempre van los mismos, y eran 30, 40 como un gran éxito, ¿no? Entonces, y ahí las voces eran de colegas, las voces eran de... Y esto de poder mostrar lo que hicieron, y aparte insistimos mucho que mostraran los logros y también las dificultades, ¿no? Era preparándonos para el segundo semestre, esa era la idea. Y la verdad que fue un espacio donde la gente quería participar, y después empezaron a decir, ¿por qué no me llamaste a mí? Que yo hice tal cosa y queríamos contar, y bueno, así que hay como una apertura de lo que está sucediendo al interior, que me parece también bien interesante, ¿no? Para pensarlo. Yo les digo que la vieja frase, cada maestrito con su librito, nos hizo daño, porque nos encerró. El aula, lo que hizo, el aula virtual y estos encuentros, empezar a visibilizar estas otras cosas que hacemos, ¿no? Entre todo lo que hemos conversado, digo, lo que nos falta, lo que no logramos, las dificultades, los riesgos de dejar afuera a algunos estudiantes por falta de acceso a, pero también esto otro, ¿no? Los encuentros. Y volvemos a la idea, Silvia, ¿no? De las oportunidades, de este contexto como una gran oportunidad de reconfiguración de tiempos y espacios que estaban por ahí muy pautados, muy estructurados de una determinada manera, que no permeaban, no dejaban que el adentro y el afuera se integraran de otra manera. Entonces ahora, ¿qué es adentro y qué es afuera, ¿no? Las aulas virtuales, que sean aulas más colaborativas, más permeables, más porosas, que permitan interacciones, digamos, en múltiples sentidos, diálogos, ¿no? También con otras áreas del conocimiento. Y antes hablamos, ¿no? De la transdisciplinaridad, de poder encarar proyectos integrales, el trabajo basado, el aprendizaje, ¿no? Basado en proyectos donde las áreas del conocimiento se integren de otra manera, ¿no? Romper con estructuras que están por ahí muy arraigadas, y empezar a pensar la educación de otra manera, y al conocimiento de otra manera. Digo, por eso es un volver a tirar las fichas y reconfigurar nuevas escenas educativas, nuevos paisajes que a nosotros nos inspiren más, ¿no? Y quizás acá aporto esto de la importancia también de generar los proyectos de investigación en relación con la apropiación de tecnologías, ¿no? La importancia de hacer visible esto para que no quede en el ámbito del sentido común o en el ámbito de una necesidad que surge en un contexto determinado, sino que, bueno, producir conocimiento sistemático en relación con la temática también le da como otro estatus para poner en diálogo también, no sé, con autoridades, con los responsables de la toma de decisiones respecto a, bueno, las condiciones en las que está sucediendo, bueno, ahora en este contexto de pandemia, pero ya lo veníamos pensando desde antes, ¿no? La necesidad de producir conocimiento acerca de la apropiación de tecnologías es lo que de alguna manera también pone en primer plano el problema en el ámbito de las políticas públicas. No sé si, Victoria, querés comentar que llegaron algunos comentarios de YouTube. Sí, un poco articulado con esto que se estaba hablando de la formación. Bueno, tenemos un comentario de Rosaura Moresco que articula un poco con esto, ¿no? Que más allá de la formación, ella habla de la creatividad. Bueno, ella dice, hemos ido cambiando a lo largo del año, probando diferentes herramientas,
por lo menos en el nivel inicial nos ha pasado. Además, en el nivel inicial, a la dificultad del acceso se suma el hecho de que tenemos a los adultos como intermediarios para que el niño pueda realizar las actividades, ¿no? Esto como para ver también un poco en los distintos niveles qué es lo que ocurre, y bueno, la importancia también, además de la formación, me parece que está apelando, imagino que debe ser docente, este año creo que todos los que somos docentes nos sentimos muy identificados con esto de ir cambiando a lo largo del año, probar diferentes herramientas, ¿sí? No sé si ustedes respecto a las investigaciones tienen algún tipo de información acerca de esto. Quisiera decir esto, que el adulto, no en base a la investigación, sino en relación a las prácticas docentes, que el adulto y la familia, por lo menos desde este lugar de la enseñanza, y en pandemia, es un colaborador del desarrollo de los contenidos o de las interacciones que se proponen. Está lejos de ser un obstáculo. Hoy en día, el sentarse a ver la actividad con mi hermano, con mi primo, con mi papá, con mi mamá, y poner a su vez en juego lecturas que hace uno o que hace otro, y contrastar esas lecturas, esas interpretaciones, actúa como un operador y un facilitador. Hoy la familia también se ve interrogada en la colaboración más activa de las tareas. Y nosotros los docentes eso lo vemos en nivel secundario, entiendo como un facilitador. Hablo de secundario porque es un ámbito también en el que me desenvuelvo. No como un obstáculo. Y también como alguien que muchas veces transmite o formula preguntas y las hace llegar en este momento a los docentes, y esto nos permite hacer ajustes. Y es un diálogo que ahora se da que me parece muy interesante. Y tiene que ver con que también se abrieron canales comunicativos, porque tal vez esos interrogantes antes no nos llegaban tan directamente. Tiene que ver con que el docente abrió canales, pero también lo hizo la familia. Sí, y volvemos a esta idea de que se reconfigura el paisaje y la escena educativa, ¿no? Y sobre todo, bueno, digo, todos los niveles se vieron interpelados, pero el nivel inicial tuvo que agregar nuevos actores, ¿no? Siempre, bueno, la familia tuvo un rol particular, pero en este contexto más que nunca son los que hacen llegar la propuesta educativa, ¿sí? Por la no autonomía para determinadas cuestiones que tienen que ver con el acceso a la tecnología de los chicos, ¿no? Necesitaron una fuerte mediación familiar para poder llegar a la propuesta pedagógica. Entonces, más que la pregunta, ¿no?, que decías, ¿no, Victoria? Está más enfocada más que a herramientas, yo diría a estrategias, ¿sí? A ir probando diferentes estrategias hasta ir encontrando la manera de llegar y de construir esa propuesta, que tenga todos los condimentos, ¿no? Que tenga la pata esta que decía Juana de la comunicación, porque es crucial la comunicación con la familia, siempre lo fue, pero digo, en esta nueva escena donde la familia es la que media y la que tiene que hacer llegar y no garantizar, pero sí tiene un fuerte papel en la concreción de estas propuestas pedagógicas. Digamos, hay que ir probando todo tipo de estrategias. Una estrategia es la construcción del guión didáctico, donde las docentes tienen que narrar un guión que sea interpretado y resignificado por las familias para poder hacer llegar estas prácticas que quieren transmitir, compartir y proponer a los niños y a las niñas.
Yo creo que siguiendo un poco la línea y volviendo a posicionarnos desde la investigación, ¿no? Como este hecho que tiene que ver con lo creativo, tiene que ver con lo familiar, y volviendo al eje de la apropiación, será una nueva interrogante que tendremos, ¿no? Los que hacemos investigación con tecnologías, porque generalmente en esa escena que están describiendo Cori y Juana, donde está toda la familia vinculada al hecho educativo y tecnológico, ver cómo en esa escena se apropia de la tecnología todo un grupo, cómo se vincula para poder articular con lo pedagógico escolar, que puede ser nivel inicial, primario, secundario, por ejemplo, e incluso universitario, porque hemos tenido experiencias donde está vinculado todo el grupo familiar para componer una escena en la producción de una determinada tarea. En esto me queda resonando algo que escuchamos hace poco de Rosalía Winocur, que hablaba de que siempre hemos sectorizado las generaciones para ver cómo se apropian de las tecnologías. Y este es un momento donde están integradas más que nunca las generaciones infantiles, juveniles, adultos y adultos mayores que conviven en la misma escena con las tecnologías. Entonces será un nuevo componente desde lo metodológico, desde los interrogantes que nos podríamos hacer para ver cómo se apropian, ¿no? de las tecnologías en esa escena que tiene un componente educativo, pero no de una única generación. No sé si fue clara, medio complicado lo que estoy diciendo. Sí, muchas gracias, Silvina. Disculpen, pero me están pidiendo que vayamos cerrando. Seguramente nos abrieron millones de nuevos interrogantes. Quiero agradecer la participación de todas ustedes por el riquísimo intercambio en donde nos quedan resonando miles de interrogantes, reflexiones sobre la apropiación de tecnología, sobre el trabajo colaborativo y el producir colaborativamente y colaborar para producir, que vienen charlando tanto docentes como estudiantes. Nos quedan resonando también los diferentes tipos, el concepto de mutaciones conceptuales, esta idea de algo no cerrado, sino abierto, y de ir interactuando y a su vez transmitiendo y multiplicando. Quiero, agradecerles a todas ustedes. Seguimos seguramente el próximo panel, van a ser dentro de 10, 15 minutos, 10 minutos, para ser exactas. Y bueno, muchas gracias a todas. Y bueno, seguramente nos quedamos pensando en todas estas preguntas que quedan resonando en nuestra mente. Muchas gracias. Gracias a todas por el espacio y valió la pena muchísimo. Vamos a seguir pensando. Nos seguimos viendo. Hermoso compartir. Gracias a todos. Gracias por muchas gracias a la organización. Gracias a todos. Seguimos en 10 minutos. Seguimos en el encuentro. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Chao, chao.